One Piece 1068, el sueño de un genio, y en la portada podemos ver a Vince McJudge enfrentándose contra Caesar. El capítulo comienza con Pitágoras diciéndole al Cyberpool que muchas gracias por regresar al Serafín, ya que dice que este volverá a Egghead, y que este puede regresar por sí solo ya desde su posición. Les pide perdón además por no atenderlos como estos se merecen, ya que este se encontraba muy ocupado y les vuelve a repetir que solamente regresen al Beer y que estos se retiren, además por supuesto de agradecerles por la labor. Rob Lucci ante esto se queda bastante atónito, además de Kaku que le dice que eso había sido bastante frío de su parte. Sin embargo, Rob Lucci dice si acaso alguien lo había advertido, y Kaku le dice que por qué los trata así, ya que había sido un largo viaje y que al menos los dejara beber un poco de té en la isla, ya que estos tenían muchísimo frío. A lo que el Vega 04 les responde que tranquilos, ya que tenían la base del G14 bastante cerca de allí. Lucci agarra el Dendenmushi para comunicarse con él y le pregunta si este era el Dr. Vegapunk, a lo que este le responde que sí. Lucci continúa y le dice que hacía poco que se enteró de las desapariciones de Egghead, y el Vega 04 le dice que a qué se estaba refiriendo, y este le dice que hacía un par de meses un barco con agentes del CP5 y un mes después otro del CP7, además de que hace 2 semanas pasó lo mismo con otro del CP8, y que básicamente en resumen en los últimos 2 meses los barcos del gobierno que se acercaban a Egghead ninguno había regresado, y le pregunta que por qué había pasado eso. Esta vez le responde Shaka, quien le pregunta si este hablaba en serio, ya que todos zarparon sin problema, ya que él mismo había confirmado la salida de esos barcos. Lilith enfadada se pone al Dendenmushi y le dice si están insinuando que ellos les habían hecho algo a esos barcos, y que si no les creen, estos van a abrir el puerto para que así sea. A lo que el Vega 04 atónito le dice a Lilith que no debe pelear con ellos, pero que tampoco hiciera algo así, pero de nuevo se pone a hablar Shaka, y este le dice a Lucci que como les había dicho antes que solo entregaran la mercancía y que estos se marcharan, a lo que Lucci responde con un "ya veo, entendido", y posteriormente cuelga. Sus subordinados le preguntan que qué van a hacer, y Lucci les dice que se preparen ya que estos van a desembarcar, y que van a utilizar la habilidad de volar del Serafín Bear para llegar a la isla, y que tengan en cuenta que una vez estos abandonen el barco, este será comida para los monstruos marinos que estaban allí. Ellos lo entienden perfectamente y dicen que está más que entendido, pero cambiamos de escena donde nos muestran la Grand Line y nos ponen al reino Kamabaka, donde de nuevo vemos a los del ejército revolucionario gritándole a Kuma que esperase, ya que recordemos que este estaba allí huyendo, y mientras este corría de repente desaparece entre los ojos de Dragon, a lo que este se lo queda mirando fijamente con una mirada atónita y desesperada, gritando su nombre. Pero de nuevo volvemos rápidamente a Egghead, donde nos muestran la escena donde estaban Luffy y los demás, concretamente el depósito de chatarra, donde Luffy le pregunta al doctor si tenía que sacarlo de allí ya que este era su lugar de investigación, a lo que este le responde y le dice que lo es, pero que ha estado abusando de los fondos que le había dado el gobierno y que ha seguido sus investigaciones como a este le ha placido sin seguir ningún tipo de orden, y que incluso ahora las ideas no dejaban de llegarle, pero que el tiempo, el número de manos para que lo ayuden y el insuficiente dinero no le permitían desarrollar todas las ideas, pero que algún día dice que quiere crear un mundo de ciencia como el que este había contemplado en ese lugar, y que su deseo es dejar esa energía gratis y al alcance de todo el mundo, a lo que Luffy se queda como ¿eh? Y Vegapunk le dice que no había prestado atención a nada. Jinbe, estando a su lado, le pregunta que cómo podría lograr algo así, y Vegapunk responde que los recursos capaces de crear energía siempre son los causantes por los que la gente siempre se pelea, y que la energía es algo que está presente aquí, allá y en todas partes, ya que el mundo está repleto de esta, y que si este puede hacer que este poder sea visible, podrá hacer lo que nadie ha hecho en el mundo, que es erradicar la guerra mundial, y que está seguro que algún día la ciencia llegará a ese nivel. Y de nuevo Luffy se queda como ¿eh? Y Vegapunk le dice que parece que de nuevo no le había hecho nada de caso, a lo que Luffy le responde que nada de eso, que cree que
que alguien que quiere llevar felicidad a todos es admirable, pero que a él no le interesaba ser un héroe, así que le pide a este que le cuente por qué se quiere ir de su lugar, y Vegapunk le dice que por más que este ha intentado descubrir el tipo de energía de la que le estaba hablando, de la fuente de poder que hacía mover a ese soldado mecánico de antes, siente que poco a poco se está acercando más a ese poder ancestral, y que es su naturaleza de científico la que le hace seguir investigando sobre eso. Además que este se pregunta a sí mismo si llega a desentrañar la historia prohibida, llegará a una conclusión, y que pensando en eso durante el proceso y la voluntad heredada de su amigo, se está dando cuenta de que rápidamente se está acercando a la verdad, y mientras le cuenta todo esto, ocurre una explosión justo detrás de ellos. Sin embargo, Vegapunk continúa hablándoles como si nada y les dice que en resumen se ha metido demasiado en la historia, y es por eso que tal y como ocurrió con Ohara, este será eliminado por el gobierno mundial, y dice que el alboroto de antes seguro es causado por el CP0, y Luffy se queda ¿CP0? Y mientras nos muestran cómo estos se están adentrando a la isla, Vegapunk dice que el CP0 son aquellos agentes que trabajan bajo las órdenes directas de los Tenryubito, y Luffy de nuevo le dice ¿CP0? ¿Que no era el CP9? Y este continúa y dice que no, ya que esa organización es la que está en la cima de todos ellos, y que se dice que cuando estos se movilizan es seguro que ocurrirá un evento histórico en el mundo. A todo esto vemos como Kaku estaba alucinando literalmente con toda la ciudad, y vemos como los habitantes de Egghead dicen ¿cómo? ¿El Cyberpol? ¿Pero estos no vestían siempre de negro? ¿Por qué no entran por el puerto como siempre? Y se preguntan además si estos habían visto la costa, ya que ellos habían destruido dos bestias marinas, y se dan cuenta de que esas personas eran realmente invasores. El Vega 04 avisa a Shaka de que el CP0 ya estaba en la isla, y este se pregunta que cómo habían atravesado el puerto, a lo que el Vega 04 le dice que en la costa su barco había sido destruido por las bestias marinas, y que parecía que estos no habían aceptado su petición, y que era probable que hubieran utilizado la habilidad del Serafín para entrar en Egghead, a lo que Shaka dice que ya se había dado cuenta de todo esto, que habían usado al Beer, y que quiere decir que ya estaban preparados para pelear aunque estos abandonaran su barco, y que si es eso lo que quieren no tendrán otra opción. Rápidamente este manda a que evacúen a todos los trabajadores, y que hagan que Atlas regrese al laboratorio, que preparen a todos los Serafins para el combate, y que le den el mando de todos ellos a Sentomaru. Volvemos a la escena del Vegapunk original, y este le dice a Luffy que va a preparar sus cosas, y si le va a llevar con él al mar. Y Luffy le dice que simplemente parece que se vaya de viaje, a lo que Jinbe pone conciencia en todo esto y le dice a Luffy que su desaparición será un incidente a nivel mundial. Luffy se ríe ante esto y dice que sí, pero que su cabeza era muy divertida, XD, así que lo va a hacer. Chopper asustado dice que eso no era una buena razón, y Vegapunk le dice entonces que suban, ya que ese sitio se convertirá en un campo de batalla y que deben ir al Labo Face que estaba entre las nubes, pero que sobre todo lleve a Bonnie con él, a lo que Luffy responde que por supuesto. Vegapunk dice que entonces los estará esperando allí arriba, y este se esfuma completamente ante los ojos de Luffy y los demás. Estos se quedan atónitos y Jinbe dice que todas esas cosas futurísticas lo estaban confundiendo muchísimo. Nos ponen la imagen del CP0 atacando la isla y donde parece que también hay un monstruo espacial, donde realmente tiene asustados a los dos bandos, tanto al CP0 como a los habitantes de la isla. Sin embargo, estos intentan dispararle y Kaku dice que siempre quiso pelear con algo así, y que esas cosas no las encontraban en el mar. Kaku intenta pegarle una patada, sin embargo la miembro del CP0 dice que eso era inútil, ya que era un holograma. Lucci le dice a Stacy que parece estar muy bien informada, a lo que responde esta que sí, y que era algo bastante nostálgico. Kaku se va y dice que irá volando y mirará encima de las nubes, ya que si Vegapunk estaba en la isla, era muy probable que se encontrara en esas mismas nubes de allí, a lo que Stacy dice que habían dos líneas de nubes, y le pregunta a Lucci si este lo había notado, a lo que este responde que sí, y nos muestran que mientras Kaku intenta cruzar, esta dice que cuando un enemigo atravesaba esa línea, y disparan a Kaku, y Stacy dice que un rayo se activaba. Ah, y que olvidó decirles que en ese desierto también habían unos cangrejos gigantes que se tragaban personas, mientras nos muestran cómo habían hecho muchísimo daño a Kaku, y Stacy dice que a eso se le conoce como el sistema de defensa que rodea
a todo el Labo Face y que no deben subestimar al mejor científico del mundo, a lo que Lucci le dice a esta que ese tipo de cosas deben avisarse antes. Kaku se enfada con Stacy y esta se ríe de él y le dice que el calentamiento había estado bastante divertido. De repente aparece Atlas para enfrentarse a ellos, mientras Shaka le grita que no era rival esta para el CP0, y mientras esta prepara un ataque, de repente vemos a Lucci transformado dándole en la cara con un Rokugan. Kaku se queda mirando y dice que este no está teniendo ninguna piedad, y vemos como esta estaba completamente destrozada y le estalló todo el cuerpo. La gente de la isla, asustados, mencionan que tenían órdenes de Shaka para evacuarse todos, y que estos se dirigieran a la fábrica ya que estaban siendo invadidos. Sin embargo, Lucci se la queda mirando y dice que Atlas todavía seguía respirando. Y vemos como ante todo esto Luffy dice: ¡deprisa! ¡Utilicemos el Vacuum Rocket! Y en ese momento Lucci y Luffy cruzan las miradas. Y este dice: ¿Mugiwara? Y Luffy responde: ¡hombre paloma! Y hasta aquí el capítulo de hoy. Recuerda suscribirte porque se viene un análisis muy interesante. Además, por supuesto, de compartir y comentar, ya que eso ayuda muchísimo. Te dejo dos vídeos muy interesantes hablando sobre One Piece. Sin más Nakama, gracias por haber llegado hasta aquí. Un saludo y hasta la próxima.